Segunda parte, capítulo 1, las aventuras del capitán Román Blanco. Sangre de mártires. Los peregrinos procedentes de Lourdes atravesaron la frontera de Francia y llegaron a España. Esta nación acaba de sufrir una de sus peores guerras. Los sectarios se habían apoderado del gobierno y en media docena de años mataron más de 20 obispos, cerca de 1,000 sacerdotes y más de 10,000 cristianos. Por todas partes se veían ruinas de iglesias incendiadas y conventos destruidos, imágenes sagradas destrozadas y cementerios llenos de víctimas del fanatismo. Pero también se notaba en todas partes la gran labor de reconstrucción. Los españoles, al mando de aguerridos jefes, se habían levantado en resolución contra los sectarios, y después de 3 años de heroicas luchas salvaron la patria de tan sanguinarios enemigos. Ahora la paz y el progreso reinaban en el país. Los 5 peregrinos, el médico Eliezer, sus 2 hijos Flora y Helio, sus protegidos, buscaron refugio en una de las poblaciones del norte de España. Pocos días antes, un enviado especial había venido a comunicarles que abandonaran lo más pronto posible a Francia, porque las sectas venían en busca de los 2 niños para ejercer temible venganza. Por eso se fueron a España, donde las sectas estaban prohibidas, pero donde buscar alojamiento. Helio vio un enorme edificio con un título que le trajo muy gratos recuerdos: Colegio Salesiano. Y allá se dirigieron todos. El director los recibió con exquisita delicadeza de quien cree que cada visitante es un representante de Cristo, que viene en busca de cordialidad y cariño. Al doctor Eliezer, a Pablo y a Helio les dio hospedaje en su colegio. A Emma y a Flora les consiguió una buena habitación en el colegio de las Hermanas de María Auxiliadora. Grande fue la admiración de superiores y alumnos al oír que los viajeros las escalofriantes aventuras. Presa de todos al oír narrar el estupendo milagro de la Virgen en favor de Helio. Todos alaban a Dios por tantas bondades. Pero ustedes también tendrán cosas muy curiosas que contarnos, añadió el doctor Eliezer, porque la gente me ha dicho que por aquí hubo una persecución muy violenta. Sí, respondió el director. Aquí mismo en este colegio sucedió hace unos 3 años algo muy patético. Vieron en la entrada del colegio una lápida, siempre rodeada de flores. Es un recuerdo de la trágica historia que hoy les voy a contar. En ese colegio vivían 100 estudiantes, 8 sacerdotes. Los jóvenes eran sumamente pobres y las pensiones que pagaban eran bajísimas. El grupo de sacerdotes era muy estimado en la religión, por lo caritativos y generosos con todos. Un día llegó una peligrosa noticia. Los enemigos de la religión venían de ciudad en ciudad destrozando todo lo que fuera religioso y asesinando a todos los que declararan ser amigos de Dios. Los superiores reunieron entonces a los alumnos, les repartieron todo el dinero que tenían, que era en verdad muy poco. Le dieron a cada uno un pan y frutas para el camino. Los instruyeron acerca de los caminos que debían seguir para no caer en manos de los fanáticos. Y dándoles la bendición, los despidieron a todos. Ellos esperaron tranquilos al adversario que ya llegaba. Por la pendiente que rodea el seminario, se vieron subir en tétrica caravana los camiones repletos de sectarios, de fusil en mano. Llegaban gritando contra la iglesia y sus ministros. Los camiones se detuvieron frente al colegio y los sectarios entraron como fieras sedientas de sangre inocente por las abiertas puertas del gran edificio. Los dirigía una miliciana cruel y sanguinaria. La miliciana cuadró a su gente en la mitad del patio y con voz cruel y destemplada gritó:
Todos los curas que haya en el edificio salgan inmediatamente. Como grupo de corderos que van hacia la jauría de lobos, fueron saliendo de la capilla los 8 sacerdotes. El director les había dado la absolución general de sus faltas y les había repartido la sagrada hostia, que aún quedaban en el sagrario. Recordaban con esperanza las palabras de su maestro: dichosos a ustedes cuando los persigan, por ser amigos míos. Alégrense porque grande será su recompensa en el cielo. Mateo 5:11. Con la gran tranquilidad de quien tiene la conciencia limpia, se presentan ante la miliciana, tratando en vano de dirigirle un saludo de buena cortesía. Ella les ordenó ponerse en fila frente al escuadrón armado y gritó mientras empuñaba una pistola de marca rusa. El cura jefe dio un paso adelante. El director obedeció al instante y a la miliciana le volvió a gritar: «Quítese esa sotana. Esa sotana es mi hábito distintivo de persona consagrada a Dios», le respondió el sacerdote, mirándola serenamente a los ojos. «Me la impuso el señor obispo y solo él tiene el derecho para mandarme que la deje llevar». «Pues entonces quítensela ustedes», bramó la mujerzuela. 3 corpulentos soldados se acercaron y con violentos tirones le arrancaron en pedazos la sotana al buen sacerdote. En su pecho apareció un reluciente y bello crucifijo. La presencia de esta imagen pareció enloquecer de rabia a la delegada de los sectarios. Se acercó como un rayo al salesiano y, arrancando de un tirón la santa imagen, la arrojó con desprecio al suelo y gritó con voz diabólica: «Cura, pise ese Cristo o muere». El sacerdote se inclinó, dobló sus rodillas y, tomando el crucifijo entre sus manos, estampó un cálido beso en sus manos clavadas. Una señal rápida de la miliciana fue descarga cerrada de ametralladoras. El padre director quedó tendido en el charco de su propia sangre, besando la imagen de su Cristo amado. «¿Quién es el vicerrector?», bramó otra vez aquella fiera humana. «Yo soy», dijo valerosamente un sacerdote de cabellos blancos, cuya vida ha sido empleada por completo en favor de los pobres y enfermos. Dio 3 pasos adelante hasta que quedó muy cerca del cadáver de su insuperable director. «Quítese ese hábito negro», le volvió a decir ella. «Siento mucho, pero en esto solo dependo de mi superior, que es el obispo». «Quítenselo ustedes», dijo la mujer a los soldados, y al quitarle en pedazos su sotana, apareció también sobre su pecho el Santo Cristo, cuyas manos están desgastadas de tanto besarlas. La descreída se lo arrancó y lanzándole al lodo del patio le gritó también: «¿Qué prefiere, pisarlo o morir?». El santo ministro de Dios se adelantó hacia su crucifijo, le quitó con todo respeto el barro con el puño de su camisa y lo besó ardorosamente. Y una descarga de ametralladoras le arrancó también esa vida que ya había venido desgastando por hacer amar al único Dios. Un grupo de muchachos escondidos entre unos árboles del campo de deportes contemplaban atónitos esta escena y vieron como uno tras otro de los 6 sacerdotes restantes fueron repitiendo los actos de heroísmo que de los 2 primeros y pagaron con su sangre su acto de fe en Cristo. La mujer se instaló en la alcaldía con todos sus salvajes compañeros y se dedicó a hacer la lista de todas las personas creyentes y devotas de la localidad para irlas matando día por día. Pero la tarde en que ya tenían
todos los instrumentos de tortura listos, cada uno con el nombre de una víctima para empezar al día siguiente la matanza, improvisadamente sin que nadie lo imaginara. Siquiera aparecieron las fuerzas militares del general Franco, el jefe de los católicos, y aquella mujer asesina y todos sus cómplices pagaron bien caro sus horrendos crímenes. Y ahora en la cárcel lloran arrepentidos la sangre que en mala hora hicieron derramar. Así terminó su historia el sacerdote. Los médicos y sus compañeros estaban emocionados. Entonces Helio exclamó con voz entrecortado por la emoción: ahora, después de escuchar tan heroica historia, yo les quiero contar la gran promesa que le hice a la Santísima Virgen el día en el que me hizo el milagro tan portentoso de curar mis ojos ciegos. Le prometí hacerme sacerdote. ¿Qué les parece a ustedes si me ofrezco para ocupar el puesto vacío que dejó uno de estos 8 valerosos sacerdotes? Muy buena la idea, exclamó contentísimo el doctor Eliezer, pero depende ante todo de tu papá, quien debe darte el permiso, y de estos buenos padres, quienes depende el que seas aceptado o no. Aceptado sí, y con mucho gusto, dijo sonriente el padre director. Aceptado de una vez. Bueno, añadió el capitán Pablo Román Blanco. Yo tengo que volver a Francia, porque soy aviador y estamos en guerra. Solo me dieron 8 días de licencia. Allá consultaré al general Raúl, padre de Helio, y si concede el permiso, se los comunicaré inmediatamente por cable. A todos pareció estupenda la idea. El capitán Román Blanco partió hacia París y los demás quedaron en espera emocionada de la respuesta. Pasaron 3 semanas y la respuesta no llegaba. Por fin llegó, pero era muy distinta de la que ellos esperaban. Esta respuesta iba a cambiar por completo la vida de todos. Segunda parte, capítulo 2, hacia las celdas negras. El capitán Román Blanco había llegado a Francia en momentos en que la guerra estaba en su máximo apogeo. Inmediatamente se les dio superfortaleza volante y salió al frente en busca de enemigos. Solo al cabo de 15 días pudo encontrarse con el general Raúl y comunicarle los deseos de su hijo. El general, como buen cristiano, estaba muy de acuerdo con que Helio se hiciera sacerdote, pero sabiendo lo terriblemente vengativas que son las sectas de los fanáticos, dispuso que sus hijos se alejaran lo más posible del peligro de ser secuestrados nuevamente, y así escribió al padre director que los hospedaba: amadísimo padre, con todo el corazón agradezco a ustedes las inmensas atenciones que han prodigado a mis queridísimos hijos Flora y Helio. Con verdadera satisfacción he sabido la determinación de Helio de hacerse sacerdote. Estoy totalmente de acuerdo, pero tengo datos precisos acerca de los planes que las sectas tienen para llegar hasta ese seminario y secuestrar de nuevo a los buenos jovencitos. Por eso pido al señor obispo el gran favor de conseguirles puesto en alguno de los colegios salesianos y las hijas de María Auxiliadora que tienen en Brasil. Espero que hasta tan lejano país no alcancen a llegar los de la secta a perseguirlos. Les envío los tiquetes y pasaportes para el viaje de los 2 niños y un cheque para gastos del primer año. Van también otros 2 tiquetes para el doctor Eliezer y su buena hija Emma. Dios los guarde a todos ustedes atentamente, general Raúl. Aquella carta fue como una bomba. Todos se llenaron de alegres emociones. Flora soñaba con los bellísimos paisajes de América tropical, sus 5.000 clases de aves, a cual más rara
sus frutas abundantísimas y sabrosas, sus paisajes solemnes, su música tan alegres y fiesteras y la gente tan amable y sencilla. A Helio le parecía estar atravesando en ágiles canoas los inmensos ríos americanos, tan anchos que parecen mares. Soñaba contemplando los temibles caimanes de las riberas y oyendo los aullidos de los monos salvajes y de los loros bullangueros, y el rugir de los tigres y leopardos en las centenarias selvas del Amazonas. Ya no se pensó en otra cosa que en preparar el viaje, y a bordo de un poderoso acorazado transatlántico partieron hacia el Brasil. Emma, con su exquisita gracia, se ganó pronto la admiración de todos en el barco. Ella tenía una agradabilidad en su conversación que la hacía el centro de atención de todos los corrillos. El Señor le había regalado el don de la palabra. El doctor Eliezer prodigiaba sus conocimientos médicos a los numerosos pasajeros que, por estar acostumbrados a viajar por mar, sufrían las angustias del mareo. Pronto llegó a convertirse en un hombre verdaderamente necesario en el barco. Y los dos niños encontraron una amistad muy interesante. El nuevo amigo de Flora y Helio era un veterano misionero de las selvas negras del Brasil, que después de estar 40 años entre los indios había ido a Europa a descansar un poco y volvía a la selva lleno de regalos para todos. Y el venerable y barbado misionero les contó una historia. ¿Saben lo que les pasó a los 3 primeros misioneros que llegaron a las temibles tribus de los indios del Amazonas? Es algo muy interesante. Los indios odiaban a los blancos. Por lo general, los comerciantes iban solo a robarles y a hacerles males. Pero aquel día se mostraron de buen humor y recibieron con demostraciones de afecto a los 3 misioneros blancos. Los padres le regalaron unas estampas de Jesús crucificado y entraron a un gran rancho a donde los habían invitado a seguir y descansar. Pero a medianoche se sintieron ruidos extraños. Eran los indios que se acercaban armados y desafiantes. Los misioneros se levantaron asustados. Inmediatamente los indios se les arrojaron encima y, despojándolos de su sotana, los sacaron a una colina y allí los crucificaron con clavos de madera, siguiendo el modelo que habían visto en las estampas del crucificado que ellos les había regalado. Pero los misioneros, en vez de maldecir, se pusieron a cantar, y eso emocionó tanto a los indios que, estando aún vivos los 3 mártires, le sacaron el corazón para dárselo de comer a sus hijos. Porque los indígenas creen que quien come el corazón de un valiente se vuelve valiente como él. El indio que los había ido a acompañar fue puesto luego en libertad y contó después lo acontecido. Pero el sacrificio de esos primeros misioneros fue tan provechoso que ahora casi todas esas tribus de indios son cristianas y quieren a los misioneros como a sus propios padres. Helio, al oír tan bella historia, tomó una determinación. Me voy yo también para las selvas de los indios. Quiero morir como misionero mártir. No sabía la vida dura que le esperaba. Si hubiera sabido lo que aquella determinación le haría sufrir, quizá no se habría arriesgado tanto. Segunda parte, capítulo 3. 15 años después empieza la nueva historia. Pasaron 15 años. La terrible guerra mundial terminó dejando miles y millones de muertos, muchas naciones totalmente destruidas y la moralidad casi deshecha. En Europa todo terminó con la rendición de Alemania.
después de ser destruida cuadra por los ejércitos unidos de Inglaterra, Rusia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Brasil y varios países más. En el Asia, el fin de la guerra lo marcó la explosión de la primera bomba atómica en Hiroshima, Japón, dejando instantáneamente muertas a más de 100.000 personas y heridas otras 100.000, y convirtiendo en cenizas en unos momentos todos los grandes edificios, a la vez que derretía como cera todas las estructuras de hierro y acero. Pocos días después, la nueva bomba atómica destruirá la ciudad de Nagashi, gran centro industrial japonés, dejando una horrorosa estela de incendios, muerte y destrucción, tal que parecía el juicio final. Entonces Japón se rindió también, y terminaba así la Gran Guerra Mundial, que 3 países, Alemania, Italia y Japón, habían sostenido durante 6 años, de 1939 a 1945, contra todas las grandes potencias guerreras del Occidente. Era una locura más que terminaba, dejando como todas las guerras solo miseria y corrupción, como que la guerra es un verdadero castigo de Dios. Flora terminó sus estudios en el Colegio de María Auxiliadora de Río de Janeiro y contrajo matrimonio con el coronel López Pereira, jefe de la aviación. Emma había hecho en París una gran promesa: en pago de todos mis pecados que hice cometer con malas películas, prometo dedicarle mi vida a atender como enfermera en un leprosorio. Y así lo hizo. Profesó como religiosa a la comunidad de hermanas de María Auxiliadora y se fue a cuidar de los leprosos. Se enfermó, pero le pidió a Dios que le concediera la gracia de conservar siempre unas manos bellas y un rostro agradable, y al Señor se lo concedió. Así podía hacer más feliz la vida de sus enfermos, y fue en adelante una de esas hermanas que todos los enfermos desean tener a su lado en las horas más dolorosas de la enfermedad, porque su simpatía es tanta que la alegra la vida con solo verlas o escucharlas. El doctor Eliezer se fue a uno de los barrios más pobres y puso un consultorio gratuito. Las filas de gente medían hasta 2 o 3 cuadras. Parecía que Dios lo iluminaba porque descubría de manera admirable los males que tenía la gente y atinaba prodigiosamente con los remedios. Con las hierbas del Brasil logró curar más gente que otros médicos con remedios de Estados Unidos, y en los ojos y en las manos de los enfermos leía qué enfermedades tenían. Y Pablo, el capitán Román Blanco, apenas la guerra terminó, se retiró de las armas lleno de condecoraciones y de gloria. Puso en París una gran libertad y una gran librería y editorial para repartir las buenas lecturas, porque sabía que si la gente lee cosas buenas, amará más la virtud y servirá mejor a Dios. Pero un día envió a su padre el siguiente telegrama: próximo viernes viajo a Brasil. Por favor, avisar a Flora y a Helio. El doctor Eliezer mandó inmediatamente un telegrama al padre Helio, quien ya misionero salesiano se había internado en las inmensas selvas del Amazonas, soportando el infernal clima, los mosquitos, el peligro de las serpientes, la más absoluta pobreza, con tal de ganar para Cristo a aquellos miles de indios, bororos, chavantes, guayaínes, etcétera, etcétera.
La agencia de telégrafos estaba a 4 días de canoa de la residencia de Helio, pero un buen indio se tomó el trabajo de llevarle el telegrama hasta su lejana choza de la selva. Y a la semana siguiente, cuando ya Pablo está en Brasil gozando de la compañía de su padre y de su hermana, recibió el siguiente telegrama: imposible que yo viaje a la ciudad. Quedarían mis indios solos por muchas semanas. Les propongo más bien que vengan ustedes a visitarme. Saludos, Helio. El telegrama llegó cuando estaba visitando al coronel López, el esposo de Flora, y a los valientes aviadores les pareció estupenda la idea propuesta por el padre Helio. El coronel se encargó de conseguir con el gobierno un hidroavión que a la vez les sirviera para atravesar rápidamente las selvas, les permitiera actualizar en cualquiera de los grandes ríos de la inmensa selva, y el Ministerio de Guerra les dio un grupo de fuertes soldados para que les ayudaran a explorar aquellas importantísimas tierras del Amazonas. Aquel telegrama de Helio iba a ser el causante de uno de los más angustiosos viajes que la historia ha conocido.